Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7, programa producido por las 4 estaciones de Radiopolis. Iniciamos esta aventura para reflexionar sobre la democracia profunda y la experiencia en la que aldea Los Portales. Damos las gracias a todas las personas que vais a hacer posible este Diálogo 7, empezando naturalmente por nuestros invitados. Rosalí Pushkin, experta en democracia profunda, dirigente de Los Portales y además sanadora, investigadora y un largo etcétera, porque tiene un magnífico currículum. A Kevin lo conocemos también, es psicólogo y participa también en la dirección de Los Portales. Y naturalmente también darles las gracias a nuestra compañera Lucía por acompañarnos y ayudarnos en las labores de presentación y dirección de este programa. ¿Cómo definiríais vosotros la democracia profunda? El tema que hoy vamos a abordar y que seguro que muchas personas ya conocen. Bueno, pues mira, la democracia profunda primero es un término y una metodología que fueron inventados por Arnold Mindell. Arnold Mindell al principio era físico y se fue a Suiza para doctorarse en física hasta que se encontró con el sobrino de Carl Gustav Jung, y a partir de ahí hay un cambio en su vida y entra en el Instituto Carl Gustav Jung de Zurich y se forma como psicoterapeuta junguiano. Entonces, bueno, él tiene su consulta, etcétera, y luego, al cabo de un tiempo, de X tiempo, se da cuenta o se pregunta más bien, pero ¿qué hacen las personas cuando salen de mis consultas y vuelven al mundo? Y esto le preocupa y se da cuenta que sería genial poder hacer terapia con el mundo. Y desde ahí desarrolla la metodología de democracia profunda que permite gestionar grandes grupos de personas. Y grandes grupos, cuando digo grandes grupos, son como vecindarios, barrios, pero también el mundo, ¿ok? Hay dos ramas de la democracia profunda, que son los foros abiertos y el world work, el trabajo del mundo. Los foros abiertos se dirigen más a grupos más pequeños, como pueden ser, bueno, más pequeños, desde una comunidad, una organización, una empresa, pero también, bueno, vecindarios, barrios, ayuntamientos, etcétera. Esto, los foros abiertos. Y por otra parte está el trabajo de mundo, que permite trabajar con centenares de personas de decenas de países diferentes, de culturas diferentes, y el trabajo de mundo en realidad se hace cada 3 años en un lugar del mundo. Y en esos momentos realmente es como, podemos decir que se hace terapia al mundo y se permite procesar toda la diversidad que hay en el mundo, y si es más pequeño en un foro abierto, en un barrio, una comunidad o una empresa, en fin, una organización, ¿no? Muy bien. ¿Qué marca la diferencia entre la democracia profunda y la que domina en países como, por ejemplo, el nuestro? Sí, bueno, pues, no sé, ¿quieres...? No, sí, ya intervendré. Okay. Bueno, la democracia tal como la conocemos, ¿no?, en nuestros países se basa en la distribución del poder. Democracia en realidad quiere decir el poder del pueblo. Pero ese poder acaba siempre siendo el poder de la mayoría, que excluye la minoría. Entonces siempre hay una parte del pueblo que se ve como marginada del poder y que tiene que aceptar las reglas definidas por la mayoría. Y esas reglas existen en realidad para controlar todo tipo de comportamiento inadecuado que la emocionalidad de la gente puede provocar.
Entonces, la democracia margina una parte de la naturaleza humana, que es el mundo interior de las personas, sus sentimientos y sus emociones. Promueve reglas, pautas, normas para obviar la emocionalidad. Pero esa emocionalidad está y provoca muchas reacciones que van en contra de los principios democráticos. Un ejemplo. Pensemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Tienen acaso los gobiernos las herramientas para que se respeten esos principios? Un ejemplo práctico. Imaginemos ahora que jóvenes inmigrantes de color pues entran a vivir en un barrio de mayoría blanca, con un nivel económico medio, con una cultura bien nuestra, ellos viniendo de un país con una cultura completamente diferente. ¿Cómo van a ser acogidos? Pues podemos imaginar que por algunos bien y por otros no tan bien. Pueden incluso ser el objeto de desprecio, de marginalización, de humillación. Y entonces nuestros gobiernos no tienen la capacidad para impedir esto. No tienen la capacidad. Y la democracia profunda sí que la tiene. Entonces, la democracia profunda no promueve reglas, no se basa en la distribución del poder, se basa en la conciencia. Promueve la conciencia al permitir que los sentimientos de las personas sean escuchados, porque si no son escuchados, se convierten en semillas de conflicto y de violencia. Y la democracia profunda ayuda a hacer realidad los principios democráticos que los gobiernos no tienen capacidad de aplicar. Entonces, son como es la gran diferencia que hay, ¿no? La democracia, tal como la conocemos, no permite o obvia la otra parte de la naturaleza humana, que es las emociones, el mundo interior y los sentimientos. Muy bien. Y, Seguro que todos podríamos, si me permites, podríamos recordar continuamente anécdotas, ejemplos de discusiones, por ejemplo, dialécticas con amigos o con personas que conocemos o en el trabajo, etcétera, que en realidad, si nos paramos a observar, nos damos cuenta que la discrepancia real no es de tipo intelectual, es una discrepancia de tipo emocional. Una de las personas no se siente escuchada, la otra persona tiene la necesidad de estar en el centro. Todo esto son realidades emocionales. Y si las marginamos, no las tenemos en cuenta, no aprendemos a jugar con ellas, escalamos, aumentan los conflictos, cuando en realidad a veces creemos que es un tema de dialéctica o de discrepancia intelectual y no lo es. Es un problema emocional que está por debajo, socavando esa relación. muy bien. Y la democracia profunda permite aprender a mirar esa otra realidad, a tenerla en cuenta, a incluirla en el diálogo. ¿Realmente creéis que la sociedad tal cual tiene apertura para que se le pueda ofrecer este tipo de sistema o este tipo de alternativa al sistema? Bueno, la sociedad en su conjunto, sin duda, hay mucho camino por recorrer, pero ya hay muchas pequeñas sociedades o pequeñas partes de la sociedad que ya están aplicando esto, ¿no? Y eso es poquito a poquito, ¿no? Se trata de ir introduciendo esos métodos cada vez a mayor escala, ¿no? Ese tipo de trabajo ya se hace en organizaciones de una cierta envergadura y, como decía Rosalía antes, en esos encuentros de trabajo del mundo, ¿no? De World Work, que se hacen cada 3 años, pues cada vez acude más gente, centenares de personas,
que se exponen a ese tipo de trabajo y que luego cuando vuelven a su lugar de residencia en el mundo tienen sin duda una repercusión, ¿no? Es una mancha de aceite que se va extendiendo. Ahora, en la segunda parte de este diálogo 7, vamos a entrar en la práctica. Antes, que lo que queríamos era diseñar un poco para que las personas más neófitas en el tema pues podamos tener una idea general en qué consiste la democracia profunda. Entonces, ¿qué roles son necesarios para la organización de la democracia profunda, tanto en un ámbito o en otro, tanto en comunidades, organizaciones, como en esos encuentros a nivel general? ¿Qué roles son los que se necesita? ¿Cómo se organiza este tipo de democracia? ¿Podríais resumirlo un poquito? Mira, yo no hablaría de roles, sino de una disposición, de una apertura dentro de una organización, de una apertura hacia el autoconocimiento. No de las personas, sino de la organización. Que la organización quiera conocerse y quiera conocerse profundamente. Y que pueda o que desee tomar las decisiones con el apoyo de todos sus miembros, habiendo escuchado todas las voces. Entonces, para mí, la democracia profunda no son roles así, ¿no?, que son necesarios, sino que es una disposición, una apertura a funcionar de otra manera, a escuchar, a abrirse a la diversidad. Al mismo tiempo, la democracia profunda, para tomar un poco la palabra que tú usas de roles, sí que exige, desde luego, unos cambios profundos en cuanto a los tipos de liderazgo. Es decir, tiene que ser, realmente las organizaciones tienen que tener un tipo de liderazgos que valoren realmente la diversidad, porque todos nos gusta usar esta palabra, hoy en día es muy moderna, queda muy bien, pero realmente aplicar esto al concreto no es fácil, ¿no? Realmente darle un espacio real a la diversidad y ver eso como un activo, ver eso como realmente una riqueza de la organización. Muchas veces, por la eficacia de la organización, nos creemos que es mejor buscar la uniformidad, la unanimidad para ir al grano, para ir directos, etc. Y es al revés, ¿no? La organización en realidad toma toda su plenitud en la medida en que realmente reconoce esta diversidad. Y ese liderazgo que aprecie, que reconozca la diversidad, que la incluya, que le dé la bienvenida, ese es un liderazgo que, por desgracia, no es muy habitual todavía en las organizaciones modernas. ¿Cómo se complementaría con la sociocracia? En ese sentido, lo que queremos saber es un poco, ¿necesita también de otros tipos de organización la democracia profunda para que se pueda implementar en un grupo, una asociación, una organización? Como por ejemplo la sociocracia, ¿o eso lo estáis haciendo en los portales porque habéis visto que es interesante el fusionar democracia profunda y sociocracia? Bueno, sí, en los portales, bueno, hay como 3 estructuras, ¿no?, que van en paralelo, aunque no considero que la democracia profunda sea una estructura, sino como un método, una metodología, ¿no? Entonces, en los portales tomamos las decisiones a través de la estructura sociocrática, que yo creo que ya sabéis qué es, ¿no?, lo que es y cómo funciona. En realidad, la sociocracia es el poder de los socios y entonces está organizada, es una estructura organizada en círculos, cada círculo con su área de competencia y de actividades, y funciona con los principios de no objeción, las decisiones se toman con 0 objeción, y promueve la circulación de las informaciones desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba a través del principio del doble enlace. Entonces, bueno, es una estructura que permite una retroalimentación
de todos los círculos o los departamentos, digamos, de la organización, ¿no? Hay entre arriba y abajo. Pero la sociocracia, en una reunión sociocrática donde se van a tomar decisiones para la organización, a veces hay tensiones. Y la sociocracia sí que hay espacios como mucho más relajados en los que se pueden compartir sentimientos, en los que sí, se pueden debatir ideas, opiniones y compartir sentimientos. Pero la sociocracia no tiene las herramientas para procesar esos sentimientos. Eso es diferente. Procesar sentimientos es escucharlos, como desplegarlos, porque a veces hay un sentimiento y no sabemos expresarlo claramente. Entonces hace falta como una facilitación, ¿no? Que es asumida por una, dos o varias personas que ayudan a que esos sentimientos se puedan desplegar para ser entendidos, comprendidos por todo el mundo. Y entonces nosotros lo que hemos visto es que para evitar las tensiones o cuando hay tensiones, realmente abrir un espacio donde se puedan procesar esas tensiones y entender el por qué están ahí, lo que está detrás de una tensión, de un tono un poco duro, de una incomodidad, de un enfado así de una persona en un momento dado, o de un silencio mortal, ¿no? De golpe en la reunión. Entonces, la democracia profunda ofrece la posibilidad de procesar lo que la sociocracia no puede hacer. Solo ofrece un espacio para compartir, pero no para procesar. Y desplegar más y entender más. Sí, es decir, de alguna forma la democracia profunda es como una manera de ir más lejos, ¿no? La sociocracia es como la parte más formal de la gestión y de la gobernanza. Y quiero subrayar, aunque no es el lugar para desarrollar a fondo la sociocracia, pero que la sociocracia está totalmente enfocada en desplegar la inteligencia colectiva de una organización. Todas las técnicas de gestión sociocrática están pensadas para eso, para que una organización desarrolle la inteligencia colectiva del grupo, ¿vale? Y eso, la democracia profunda, como dice Rosalía, va un paso más allá para gestionar, procesar toda esa parte más que normalmente tiende a marginarse, que es la parte precisamente de las emociones y de los sentimientos. Es decir, es como un paso más profundo. Yeah. Y si quieres, la democracia profunda permite al final y al cabo que las decisiones tomadas sean apoyadas por todo el mundo, porque todo el mundo se ha sentido escuchado, ha podido expresarse y las decisiones entonces tienen mucho apoyo y dan mucha fuerza a la comunidad. Comunidad, grupo, empresa. Lo que veo así como duda, que no termino de encajarlo muy bien, es que pienso que para integrar este tipo de sistemas tendríamos que trabajar con gente que tuviese un nivel de autoconocimiento emocional bastante amplio. Y pienso que eso del autoconocimiento es una asignatura que a nivel social aún está bastante pendiente. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos, o sea, qué sería como que va antes, la gallina o el huevo? ¿Qué tendríamos que trabajar antes? ¿Este nuevo sistema político o un nivel de trabajo interno? Mira, la democracia profunda es un método que se aprende y que se enseña. Entonces, para trabajar con grupos, tú puedes trabajar con grupos
pequeños, medianos, grandes, pero se necesita facilitadores. Eso es lo que yo iba a preguntar precisamente. Explica un poco el papel de los facilitadores o facilitadoras, porque si no es difícil de que la gente no lo pueda adelante. Claro, los facilitadores sí que tienen que ser formados y tienen que tener un nivel de autoconocimiento para que ellos no se identifiquen en ningún momento de un debate con una parte o con otra. O si lo hacen, que tengan inmediatamente la conciencia de que está ocurriendo dentro de ellos y que puedan procesarlo en el acto directamente, ¿no? Entonces, los facilitadores que hacen en foros así, pues invitan a las personas a expresarse y están entrenados a ver un poco todas las señales sutiles que son congruentes con el discurso de las personas, con lo que dicen, la comunicación verbal, o que no son congruentes. Entonces, esas señales pueden ser miradas, puede ser una atmósfera, bueno, pueden ser como gestos. Entonces, los facilitadores están entrenados para ver todas esas señales y desplegarlas, usarlas como ventana, como entrada hacia lo que está escondido, que quiere expresarse, pero que la persona a lo mejor no se atreve a expresar o no sabe cómo expresarse. Entonces ahí sí que hace falta entrenamiento, y lo hay, evidentemente. Entonces los foros abiertos, el trabajo de mundo, se hace con un equipo de facilitadores entrenados para sacar a la luz todo lo escondido o todo lo que no se dice. Y para completar un poco la respuesta, también me gustaría decir, respecto a lo que decía Lucía, que este trabajo va a todos los niveles, en todas las dimensiones al mismo tiempo, a nivel personal, porque esa democracia profunda empieza ya dentro de cada uno. Si yo estoy en una reunión y en ese momento no soy consciente de que estoy enfadado o estoy dolido con una persona que está en la reunión, o hay cosas dentro de mí de las que no soy consciente, ahí estoy fragilizándome en esa reunión y puedo generar conflicto. Entonces, ese autoconocimiento efectivamente empieza dentro de uno, que yo mismo, mi propia diversidad interior la gestione lo mejor posible, que sepa, mi mano izquierda sepa lo que hace la mano derecha de alguna manera, ¿no? Para seguir con esa imagen. Esa gestión de la diversidad ya empieza dentro de cada uno, sigue en un pequeño grupo y luego se transmite a grandes grupos, al nivel de relaciones entre dos personas, etcétera, etcétera. Se traslada a todos los ámbitos, pero empieza en esa comunidad que yo formo dentro de mí, con todas mis divisiones, mis partes, mis conflictos internos, etcétera, ¿no? Ahí ya empieza. Entonces, un poco para deslindar las dos grandes vertientes de la democracia profunda, los foros abiertos o el trabajo en grupos más pequeños y más concretos, ¿podríais contarnos alguna experiencia de cada uno de los tipos? Por ejemplo, que hayáis participado vosotros, sin detalle, pero explica cómo es la dinámica, ¿no? Por ejemplo, de una sesión primero, por ejemplo, en los portales, que es una ecoaldea que tenéis un número de 40 y tantas personas, ¿no? O sea, tenéis un número de personas más o menos limitado que vivís allí. ¿Cómo hacéis una sesión allí, por ejemplo, de democracia profunda? Mira, primero en los portales empezamos, bueno, hace 40 años, con el trabajo con los sueños. Los sueños te hablan de tu diversidad interior, siempre. ¿Ok? Tus sueños te muestran de qué estás compuesto y te muestran todos tus conflictos interiores, las partes que quieren una cosa, las partes que quieren otra, etc. Y te muestran cómo llegar a un acuerdo, cómo gestionar tu democracia interior, si quieres, ¿no? Entonces ya en portales
sin saber, sin nombrarlo democracia profunda, empezamos por aprender a escuchar todas nuestras partes, a escuchar todas las partes del grupo y a aprender a gestionar esa diversidad, ¿no? Pero una sesión de democracia profunda, tal como la enseña, la define, la desarrolla Mindel, pues, por ejemplo, si tenemos un tema que nos interesa a todos indagar porque sentimos que hay desacuerdos, sentimos que hay como una atmósfera no agradable dentro de la comunidad, pues podemos empezar por hacer un foro, un proceso grupal, también es la otra palabra para un foro abierto. Entonces, bueno, elegimos una entrada para entrar en el tema. Ya vamos a definir, ver cuáles son las polaridades principales, ¿ok? Los que piensan esto, los que piensan otro, y las vamos a enmarcar claramente para que todo el mundo empiece a darse cuenta que hay polaridades y que polaridades que pueden dar lugar a polarizaciones. Entonces, esos como roles que hay dentro del grupo, esos roles que expresan opiniones diferentes y a veces totalmente contrarias sobre un tema, pues empezamos a desplegarlos, ¿ok? Entonces, tú imaginas una sesión, estamos ahí en la sala, entonces hay una persona que expresa una opinión y se piden a las personas que tienen la misma opinión o similar que se vayan en ese lugar. Entonces empieza a dibujarse en el cuarto como un mapa de los roles que hay dentro de la comunidad, del grupo, respecto a un tema. Entonces, poco a poco vamos desplegando los diferentes roles para al final invitar también a las personas a cambiar de roles, ¿ok? Expresar la polaridad opuesta o una polaridad diferente. Ponte ahí, di lo que la persona acaba de decir, cómo te sientes, cómo te suena. Invitamos poco a poco, facilitamos el diálogo, pero la comprensión de las diferentes opiniones que hay respecto a un tema. Y ayudamos a que las personas se flexibilicen de cara a su postura, flexibilicen su postura, invitándolas a cambiar. ¿Ok? Cada vez que alguien añade un matiz o sí, a una opinión, pues hay personas de golpe que se dicen, pues mira, yo también resueno con esto, y cambian de lugar. Entonces empieza a haber una flexibilidad entre las diferentes polaridades y poco a poco llegamos a la conclusión de que queremos lo mismo, ¿ok? O llegamos a entender lo que piensa el otro o los otros, ¿no? Y entonces es mucho más fácil en ese momento tomar una decisión. Y como decíamos antes, sobre todo un buen facilitador podrá captar el sustrato emocional que hay por debajo de las opiniones que se expresan. Y cuando un buen facilitador ayuda a poner a la luz, a enmarcar esas emociones, esos sentimientos que hay por debajo, eso facilita mucho la empatía. Facilita mucho que una postura no se quede rígida en su postura, sino que pueda entender mucho mejor la posición del otro, porque en la parte emocional ahí no hay discusión posible. Podemos discutir argumentos, pero si yo una cosa que se dice me hace sentir triste, mi tristeza no se discute, eso no se puede discutir. Entonces, forzosamente, el subrayar, el enmarcar esas emociones, esos sentimientos, ayuda a generar empatía y esa flexibilidad de la que hablaba Rosalía. Y como facilitador, te entrenas a
como diría esto, a sacar a la luz las emociones que están detrás, ¿ok? A desplegarlas, ¿no? Ayudas a las personas a Para expresarlas. eso, para que se exprese y se pueda desvelar lo que hay detrás del conflicto, ¿no? Exactamente. Y hay técnicas en las que estás entrenado para poder hacerlo, ¿no? O sea, por lo que estoy entendiendo, aparte de un trabajo, o sea, sería también un trabajo de cooperación a la hora de expresar lo que sentimos, más que lo que tenemos encasillado como los límites sociales. No sé si me explico muy bien. Al margen de lo que nos impone o lo que es correcto para que funcione la organización, es también lo que sentimos. Sí, claro. Claro. Sí, y ayudas a las personas a cruzar sus límites, a flexibilizarse, a ampliarse, a salir de su rigidez, ¿no? Como decía Kevin, cuando estás con una opinión concreta y no te quieres mover de ahí. Claro. O sea, para que flexibilices posiciones y puedes escuchar y llegar a acuerdos, ¿no? Es una de las cosas que más me han gustado a mí de la sociocracia también. O sea, que posibilita esa organización en círculo, posibilita que, como se decide cuando no hay objeciones, pues se trata de aprender a atravesar las objeciones y a síntesis, a acuerdos, ¿no? Es un diálogo más profundo, claro. Detrás de las interacciones, de la resistencia, están esas rigideces de las que estabais hablando. Y en ese sentido, Claro. sí. Sí. Sí, y quizás para esclarecer un poco, porque como estás hablando de cooperación, Lucía, quizás convendría explicar que cuando trabajamos con democracia profunda, estamos continuamente trabajando en 3 niveles. Bajamos, subimos, bajamos, subimos. Explico. Los hechos que vemos que hay un conflicto, ¿ok? Esto es lo que llamamos la realidad consensuada, lo que se puede medir. Vemos, describimos, ¿ok? Oímos. Pero luego hay otro nivel de la realidad, que es la realidad de las emociones y los sentimientos. Entonces, lo que hace un facilitador es, cuando hay un conflicto, se ve, tenemos un conflicto, ¿ok? Te llama una organización y te dice, tenemos un conflicto visible, ¿ok? La gente no se habla, bueno, hay discusiones, etc. Pues el conflicto siempre nace en el mundo de los sentimientos. Ahí está el conflicto. Entonces, como facilitadora, vas a bajar a ese nivel. Entonces, ahí empiezas a ver polaridades, y más bien roles, ¿ok? Y luego hay un tercer nivel, que es el nivel de la esencia. No olvidemos que Mindel es junguiano. Entonces, Jung desarrolló todo el tema de los arquetipos, ¿no? Y del inconsciente colectivo. Entonces, cuando ayudas a las personas y a un grupo a bajar a nivel de la esencia, con los arquetipos, la gente empieza a cruzar muchos límites. En el sentido positivo, empieza a ampliarse, a bajarse de su rigidez, a flexibilizarse, porque los arquetipos van mucho más allá de las personalidades de cada uno, van mucho más allá de nuestras creencias. Los arquetipos son comunes a toda la humanidad. Entonces la gente empieza a darse cuenta que estamos todos en el mismo barco. Y entonces, en esos momentos, en los foros abiertos, en los procesos grupales, hay mucha gente que empieza a llorar,
sientes que la tensión baja muchísimo. Hay silencios, pero silencios, hay como resoluciones temporales del conflicto. No, esto no quiere decir que no va a volver el conflicto, pero hemos ya avanzado en el procesamiento de este conflicto, en el entendimiento del porqué del conflicto. Y nos hemos unido en un lugar. ¿Ok? Entonces, la conciencia de esos 3 niveles de realidad son importantes para facilitar el diálogo dentro de los grupos. Muy bien. Entonces, ahí, al nivel de la esencia, hay una cooperación total. Muy bien. Pues estamos ya en la última recta de este diálogo 7. Lucía, ¿querías tú preguntarle sobre qué le recomendaría a las organizaciones? A ver, esa pregunta me parece interesante. La pregunta número 8 del guión. ¿Tienes ahí? ¿Qué le recomendaría? Antes de esto, Sí. es que ha visto una parte que, ya te digo, me ha llamado muchísimo la atención porque veo que es súper importante tener en cuenta el tema emocional, porque realmente es la base del comportamiento de un individuo. Entonces, hasta llegar aquí, ¿cuáles son las etapas que te han conducido a darle este valor o esta importancia a este punto? Al punto de la emocionalidad. Sí, a la hora de tenerla en cuenta para una cooperación grupal. Bueno, yo creo que tú misma das un poco la respuesta, ¿no? Que es evidente que los sentimientos de las personas, la emocionalidad, el mundo interior, es lo que está detrás de muchas opiniones nuestras, de muchas ideas, de muchos enfrentamientos, muchos conflictos. Entonces es como una evidencia, ¿no? Ya que los sentimientos realmente están al origen de muchos comportamientos, muchas ideas, muchas reacciones y muchos conflictos. Además, como terapeutas que somos también, en particular los dos, también sabemos continuamente que las emociones y los sentimientos realmente son la gasolina de nuestra vida, ¿no? Es lo que hace que nos sintamos bien o que nos sintamos mal, ¿no? Continuamente cuando trabajamos con personas, la emoción es lo que nos da el bienestar o el malestar de las personas. Entonces, ese es el sustrato y, como decía antes, muchas veces por debajo de enfrentamientos, discusiones de tipo dialéctico, en realidad hay un problema emocional. Yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, que el mismo argumento, si lo defiendo ante una persona, por ejemplo, con el que estoy cómodo y tengo mucha confianza, estoy de una manera, pero si defiendo este mismo argumento ante una persona con la que sé que tengo dificultad y que tengo tensión, ese mismo argumento me saldrá de una manera distinta, porque esa emoción mía me va a generar, me va a deformar mi explicación, ¿no? Entonces, la emoción es realmente esa gasolina que está por debajo. Y quiero añadir también que la emoción es lo que genera esa polarización de la que hablaba Rosalía antes. Es precisamente las emociones lo que generan esas polarizaciones. Y bueno, si queremos, yo creo que lo vemos en el mundo de hoy también, que hay una situación en que hay muchas emociones activadas en la sociedad por todo lo que está pasando y hay una tendencia a polarizarnos más fuerte que hace un tiempo, ¿no? La sociedad está como más polarizada en determinados aspectos. Y eso es la emoción, ¿no? Entonces estamos obligados, nos guste o no, pero tenemos absolutamente que tener en cuenta esta parte del ser humano en nuestra gestión de conflictos, si no, es imposible, no lo vamos a conseguir. Y en ese sentido,
¿qué nos recomendaríais a tanto a las personas como a las organizaciones, personas que están al frente de instituciones, que estamos en asociaciones? ¿Qué nos recomendaríais a la luz de vuestra experiencia en los portales para poder implementar este modelo de democracia profunda en nuestras organizaciones? ¿Cómo podríamos empezar? ¿Qué nos podríais ofrecer vosotros? En fin, un poco por ir llegando ya a la última parte de este diálogo 7, para las personas que les hayamos interesado, que hayan leído a Mendel, os hayan escuchado antes y que quieran implementar este modelo. ¿Qué les recomendaréis vosotros a la luz de vuestra experiencia? Bueno, yo creo que primero es abrir la mente hacia esa realidad, esa parte de la realidad que normalmente es muy marginada. Todos sabemos, por ejemplo, todos conocemos la teoría, ¿no? Que una imagen vale más que 1000 palabras, que todos sabemos la importancia de la comunicación no verbal, y a pesar de que lo sabemos, seguimos dando una relevancia excesiva a la comunicación verbal y la comunicación no verbal, por ejemplo, de la que hablaba Rosalía antes, con las dobles señales corporales. Si yo digo una cosa que puede sonar afable, pero en realidad estoy en una actitud rígida o en un gesto seco o en un gesto duro, todos esos dobles señales, esos conflictos internos, todo eso influye en la comunicación, tiene un impacto en el otro. Entonces, prestar esta atención a todo este tipo de realidades ya es un primer paso. Luego, por supuesto, pues habrá que aconsejar a las organizaciones que tengan en cuenta esto y que usen más esos servicios, por ejemplo, de facilitación, ¿no? Que hay cada vez más facilitadores formados y preparados para atender ese tipo de dinámicas, que usen esto, esa parte, que hagan un llamado a facilitación para gestionar sus conflictos, por ejemplo. Y luego, por supuesto, que cada vez en más organizaciones pues haya gente que se forme, ¿no? Que haya más gente que se forme para aprender ese tipo de metodología, ¿no? Yo es lo que, no sé, ¿qué quieres añadir tú más? Sí, yo creo que las organizaciones deben de perder el miedo a la diversidad. Si se procesa la diversidad es una riqueza. Dejar de ver la diversidad como una amenaza, ¿no? Como el enemigo, pero sí que que recurran, ¿no? a facilitación externa, no solamente cuando hay conflictos, pero simplemente con la meta de fortalecer la organización, porque esto da mucha fuerza a la organización, porque aclara o fortalece la identidad común y permite la toma de decisiones aceptadas por todo el mundo, o por lo menos que todo el mundo haya podido expresarse, ¿no? Entonces, realmente, para resumir, da mucha fuerza a las organizaciones, fortalece la identidad, no haciéndola más rígida, pero haciéndola más flexible. Cuanto más flexible eres, más fuerza tienes. O es más difícil romperte, ¿no? La verdad es que eso me llega ahora muy personalmente. Muchísimas gracias. Lucía, ¿tú querías añadir alguna pregunta más o algún comentario antes de ir terminando? Yo la parte quiero finalizar. Yo os haría 1.000.000 de preguntas, pero sé que no se nos va un poquito el tiempo. Bueno, ya tendremos más oportunidades, no te preocupes. En cuestión a las bases de vuestro sistema, ¿creéis que podríamos absorber algún pilar básico e implantarlo en el sistema impuesto actualmente para confrontar los retos a los que nos estamos enfrentando socialmente a día de hoy? Sí, a ver, que sí se podría aplicar, ¿no? A los grandes retos que tenemos, se podrían hacer foros abiertos o... Exactamente, es lo que iba a decir, que habría que organizar foros abiertos,
pues en muchos lugares, ¿no? Convocar foros abiertos, anunciar, pues vamos a tratar de tal tema, ¿no? Las personas que estén interesadas simplemente en venir a expresarse sobre el tema. No vamos a tomar decisiones de nada, pero vamos a invitar a las personas a expresarse sobre grandes temas actuales que provocan polarizaciones o que, sí, o que provocan visiblemente miedo, que cuestionan, que son incómodos, temas que queramos explorar y simplemente escuchar toda la diversidad de opiniones, pero también de sentir, de experiencias internas que hay de cara a un tema. Rosalí, pero esto sería una rotura por completo del sistema de poder impuesto actualmente. Pero es que tenemos que tener herramientas, Lucía. No vamos a romper el sistema, pero tenemos que ofrecer una alternativa. Y ni estoy hablando de ofrecer una alternativa, pero simplemente ofrecer la oportunidad de que hayan mejorías, de que se suelte un poco la presión que se siente o las tensiones, dar oportunidad de hacer un poco en algunos puntos, en algunos lugares, ¿no? Que la gente pueda hacer, puedo expresarme, me puedo encontrar con gente, ok, no estoy de acuerdo, pero nos hemos podido escuchar mutuamente con respeto, ¿no? En un marco definido. Claro, sobre temas concretos. A ver, sí, Kevin, dinos. No, que me parece totalmente fundamental esto, ¿no? De que realmente se genere un marco de seguridad también con metodologías adecuadas para que la gente se pueda expresar, para que lo que hay por debajo con respecto, por ejemplo, hay un tema que está ahí pero que es un poco tabú, de alguna manera, que es todo el tema, por ejemplo, de los desastres climáticos, de los desastres medioambientales, etcétera, etcétera. Es un tema que nos cuesta ser conscientes de hasta qué punto nos afecta. En realidad, todos tenemos una vinculación enorme. Somos naturaleza, nuestro cuerpo es naturaleza, nosotros somos naturaleza. Todo lo que le está pasando al mundo nos está pasando a nosotros ahora mismo. A ese nivel, todos los desastres que estamos viendo climáticos, por ejemplo, o medioambientales, en realidad eso está pasando también en nuestro interior y nos afecta de una manera o de otra. Y esto, por ejemplo, es un tema que haría falta poder hablarlo, poder hablar de esto y que la gente expresase también sus angustias, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro, ¿no? Si seguimos así. Hay algunos catastrofistas o no que dicen pues, que al planeta le queda poco tiempo, ¿no? Si no tomamos medidas radicales. Todo eso tiene un impacto emocional brutal en nuestro interior, pero no lo miramos, no lo atendemos ese impacto y genera miedos, genera tensión, genera malestar, genera angustias en la gente, etcétera, etcétera. Y esa parte no la atendemos, ¿no? Y sin embargo es fundamental. Entonces, ese tipo de metodologías de las que hablamos permiten introducir la energía de la renovación y del cambio en el sistema. Eso no va contra el sistema, para nada. Simplemente todo sistema vivo tiene una parte más fija, más rígida, más dura y una parte más móvil y más transformadora, ¿no? Si observamos los ecosistemas, esto se ve muy claro. Entonces aquí en los ecosistemas humanos es igual. Hay una parte más estable, más fija, que se aferra a lo seguro, a lo conocido, y hay una parte que puede introducir movimientos, que puede introducir evolución, que puede introducir renovación y cambio. Y esa parte es la que estamos intentando aportar con todo esto. Claro, se trata un poco, tal vez, de que la evolución se va dando en paralelo. Todos estamos en Gaia y se trata de ir sumando nuevos instrumentos
para salir de la vieja dinámica que nos ha llevado de alguna manera al miedo y al estancamiento, ¿no? Entonces, en este momento que hemos estado parados por las condiciones que hemos vivido, pues quizás hemos podido reflexionar un poquito más y conocer instrumentos como la sociocracia, o en este caso hoy, que le hemos dedicado, ya le dedicamos un programa, por si las personas que estén interesadas van a escuchar ese término, y hoy es la democracia profunda, ¿no? Son instrumentos que nos parecen muy valiosos y de hecho, ya para ir terminando, anunciar desde aquí que desde Diálogo 7, desde otras instituciones en las que participamos como Radiopolis, pues vamos a implementar, que vamos a animar, nosotros mismos lo vamos a practicar en Radiopolis y lo que animamos a que a toda la sociedad que va conociendo estos nuevos instrumentos a que seamos valientes y lo apliquemos directamente. Y en vez de quedarnos solo en las discusiones típicamente parlamentarias o no, que vayamos a conocer nuevos instrumentos que ya no son tan nuevos, ya lleváis vosotros aplicando durante 40 años en los portales y nada más que hay que veros la cara de felicidad, que lo bien que estáis, como estáis viviendo. La tenéis también, ¿eh? Esa cara de felicidad. En los portales se ve que estáis muy bien y por tanto está haciendo efecto, ¿no? Una comunidad viva en medio de la sierra con esa ya 40 años y experimentando se ve que los resultados son positivos, así que animamos desde Diálogo 7 a dar el paso de poner en práctica, pasar de la teoría a la práctica, como habéis hecho vosotros, y para nosotros os habéis convertido en un ejemplo. No sé si tú quieres decir algo más para ir despidiendo, Lucía. Hoy ya seguiremos otros días. No sé que tienes muchas preguntas. Sí, yo creo que me las reservo para la próxima. Como tenemos pronto algún evento relacionado con la democracia profunda, pues allí podremos seguir profundizando. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a hablar de nuestra experiencia, ¿no? Y darla por conocer. Okay. Muchísimas gracias a vosotros por enseñar al resto de que hay otras formas de organizarse. Me parece a día de hoy una idea fantástica. Y que dediquéis parte de vuestro tiempo a compartirlo, para mí es admirable por vuestra parte. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Muchas gracias también a todas las personas que nos seguís, tanto en Diálogo 7, en nuestro canal Consciente de YouTube, como también en las 4 estaciones de Radiopolis, que es un poco la madre y el padre de Diálogo 7. Y naturalmente, aparte de agradecerles, como ya hemos hecho, a Rosalí Pushkin y a Kevin, y naturalmente pues a Lucía y desde aquí también a Pedro Galeano, que quien nos va a llevar a través de las ondas, desde la torre de Radiopolis. Muchas gracias por ser y estar ahí. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Rafa. Y os recuerdo a todos que podéis ver la entrevista en YouTube, en Diálogo 7, Canal Consciente, y el martes 20 en Radiopolis a las 6:05 de la tarde. Y después ya en el podcast. Muchísimas gracias a todas las personas Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta un próximo encuentro.